Lo prometido es deuda y aquí está con nosotros, como habíamos hablado en el programa anterior, nuestro amigo y muy querido por todos nosotros, el señor Raúl Vidar, un símbolo de nuestra ciudad que tiene mucha historia para contar. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. Antes de que nada te quiero aclarar que no soy historiador, ni periodista, ni escritor. Soy un viejo vecino de Sauce. Profesional en otra materia. Pero el interés mío es tratar con el tiempo de acumular todos los hechos históricos de esta ciudad que debe ser llamada la capital histórica de Canelones. Eso es lo que tenemos que luchar, porque los antecedentes que tiene determina que puede tener ese nombre. Así que lo dejo a ustedes a través de los medios de difusión, tratar de convencer a las autoridades para que realmente esta ciudad sea la ciudad histórica de Canelones y nada menos que sea la tierra de Artigas. Ya eso es suficiente. ¿Verdad? Del nacimiento vamos a conversarlo. El nacimiento es un accidente. Tú naces en un buque japonés. En la embajada japonesa, soy japonesa. Así que el asunto es donde se forma la personalidad de Artigas. Y la personalidad de Artigas, según datos fidelinos, se formó en Sauce junto a sus padres, recorriendo la campaña con sus esclavos y algún charrúa amigo. Qué bárbaro. Así fue. Sí, habrá historia para contar, ¿verdad? Hay mucha historia, porque ahora vamos a festejar el 14 de octubre. Ya festejamos lo que fue. Sí, el 159 aniversario de la fundación, del proceso fundacional, ¿no? Que fue durante la Guerra Grande en el gobierno del Cerrito de Manuel Oribe. Corresponde a esa fecha. Y hay un personaje importante en el pueblo que no se le ha dado la importancia que fue el presbítero Pedro de San Miguel. Este cura, cuando llega a Sauce, se encuentra con la capilla de Sauce Solo. El nombre de esto, Sauce Solo, era una capilla en ruinas que estaba Ildefonso Bernet, un cura que realmente, cuando vio ese estado, se nombró el curato y donde Pedro de San Miguel toma las riendas e inicia la construcción de la iglesia actual, que es casi una catedral que por el tiempo ha sido mutilada, porque sus torres fueron derruidas, fueron demolidas con razón, que será tema para otro momento. Así que don Pedro de San Miguel y sus vecinos hicieron el proceso fundamental de Sauce el 14 de julio de 1882. Fue reconocida oficialmente como villa. El nombre de villa era una nomenclatura antigua, porque de acuerdo a la designación de villa recién fue en 1915 en el gobierno de José Valle de Ordóñez, para después ser villa durante el gobierno Cerrato y después ciudad en el 83 durante el triste momento que pasó el Uruguay, el estado de la dictadura militar. Así, eso es la característica. Pero antes de esa fecha, yo tengo datos de 1772. Aldecoa era un militar que trataba de controlar las casas que se iban haciendo en la suerte de estancia que habían dado, y a ellos le correspondía Artigas. Y según Aldecoa, los vecinos de Sauce Solo, como se llamaba, eso fue en 1762, eran Pedro Silvestre Benito Pires y su madre, era viuda, Roque Sierra con sus hijos Antonio Carrasco y su hermano Domingo, y Martín José Artigas, el padre del prócer, con su capataz que se llama San Santiago Domingo. Para después también decirnos que entre 1780 y el 82 se forma la azotea de Artigas, se crea que se hizo, que constituía de 2 piezas para la familia y después tenía una dependencia separada para los esclavos y los ayudantes que tenían, los colaboradores que tenía Artigas. Se cree, de acuerdo a los tipos de construcciones de esa época, que era de piedra acuñada, con poco material de unión, un techo de tirantes y alfajías de madera dura, baldosas de piedras, y tenía un muro de piedra que lo protegía en ese momento por el problema de los charrúas, porque los charrúas con sus famosos malones no respetaban nada, y menos sin saber quién era quién que vivía ahí, ¿no? Y en el padrón, y en 1791, en el padrón
del partido de Sauce, levantado por órdenes del alcalde Vidal, figuran viviendo Martín José Artigas, su esposa, 3 hijos y 7 esclavos. Eso es más o menos el antecedente de la aclaración de Villa de Sauce. Todos estos antecedentes sirvieron para que el presbítero San Miguel, cuyo cuerpo está enterrado en la iglesia del Sauce, y tiene el nombre de una calle que corresponde a esta parte de la nomenclatura Sí, del así Sauce. es. Eso en realidad es los antecedentes que yo tengo. Ya saben que no soy historiador, que lo he recogido buscando y hurgando por distintos artículos que he leído. Y como acontecimiento histórico importante de Sauce, que la gente lamentable conoce poco, es primeramente la adolescencia de Artigas, que tengo realmente historias orales de gente muy vinculada a la zona, de que Artigas pasó su niñez aquí. Después está el otro elemento importante, fue la guerra de la batalla de Sauce, que fue la más cruenta de las guerras, de las revoluciones civiles, que se enfrentaron 5.000 blancos y 5.000 colorados un 24 de diciembre de 1869 en una zona que iba del Empalme hasta Carrasco del Sauce. La batalla duró 4 horas, ganaron los colorados. Por el lado de los blancos estaba Timoteo Aparicio y por el otro lado de los colorados estaba el Jeta Suárez, que era un sanguinario, pertenecía a la obra a la fuerza gubernamental. Yo tengo todos los partes de guerra, pero no vamos a leerlo porque si no se nos llevaría todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces lo curioso es que a los heridos les mandó pasar la caballada por arriba y los degolló. Y quedó viva una charanga, esos músicos que con su trompetita alientan a las tropas, y lo hizo tocar, y como desafinaron también los degolló. Ay, Dios, por favor. Así que eso es realmente en tremendo. Eso, y el otro episodio importante también, que lo sé a través de historias orales, fue el fusilamiento de los 2 últimos esclavos que se realizó ahí en donde hoy es Valle Blanco. Casualmente, un muchacho fallecido, que le decían el Tierno, siempre me decía, ¿dónde Raúl habrá sido el hecho para hacer un homenaje a los afroamericanos de aquí? Nunca supe, pero sé realmente de forma bien fidedigna que eso aconteció en Sauce. Bueno, y ahora, después de hablar de este proceso, que vino el almacenamiento, que se estaba construyendo en la iglesia, otra cosa, los muertos, que fueron 1.000, fueron depositados frente a la iglesia recién hecha. No sé qué pasará. Ahí fueron depositados. Irían a retirar, no sé qué pasó. Hasta ahí son los que yo más o menos tengo los relatos verídicos de aquella época. Eso más o menos es un planteamiento histórico. Ahora, lo que vemos que tenés un montón de historia, de nuestra historia rica de nuestra ciudad, que lo ha sido durante todo este tiempo a través de contacto, gente, la palabra del vecino o del familiar que vivió en Sauce y tuvo... No, pero todo esto que te digo yo no fui ni a bibliotecas, ni a archivos, ni nada. Quizás lo que yo diga, un historiador verdadero, como hay muy buenos, quizás que diga que yo estoy diciendo disparate. Puede ser que sea, pero eso... Pero dijiste algo que es muy bueno, es escuchar la palabra del que lo vivió. De los vecinos, porque del vecino que lo vivió. La intención es eso, que el vecino son los protagonistas de la historia de Sauce y de los pueblos en general. Ahora, importante también es la evolución de la enseñanza, las primeras escuelas de acá, ¿no? Yo tengo aquí realmente elementos muy importantes que he conseguido respecto cuando se celebró el centenario de la Escuela 109 de Sauce, que tiene realmente cosas muy interesantes. Y lo quiero, según el documento que existe en el archivo de la escuela, firmado por el maestro Gerardo Sendán, se informa que la primera escuela fue fundada en 1865 con el número 8, siendo el primer director don Pío García. Le sucedieron los directores Andrés Dubrazoane y Juan Socias y Arbona. Juan Socias y Arbona, que fue de 1867 al 79, era un maestro español que coincidió, le decían preceptores antes, no sé
¿Por qué le decían Sí. preceptor? Yo tengo todos los comunicados, no los leo. Que tenía que dejar de las clases porque era era la guerra de las lanzas porque el gobierno no le podía pagar y tenía que dejar las clases y no podían pagar el alquiler. Entonces le contesta, yo tengo todas las notas, no las leo porque ya mucho tiempo. Le decía que si la superioridad lo consideraba pertinente, iba a seguir gratuitamente dictando sus clases para que sus niños no perdieran. Y tengo también el nombre de los 44 primeros alumnos que no lo lea bárbaro. por la dictadura de esa señora que está ahí, que me está diciendo que estamos llegando al tiempo necesario, ¿no? Exactamente. Raúl, tenemos muchísimo para hablar y siempre lo ponemos en la mesa de Sauce Ciudad, que es bueno traerte cada tanto para ir escuchando y conociendo nuestra propia historia, y qué mejor de alguien que está trabajando, que está investigando, que lo hace por amor, por más allá de que te apasiona y todo lo demás, realmente lo haces con mucho cariño, porque pudimos apreciar imágenes, fotografías históricas que no sabíamos que existían, que están en excelentes condiciones, que se pueden apreciar cómo era la plaza en sus principios, la iglesia cuando tenía sus torres, pero como hablamos, hay cosas pequeñitas que se hacen grande a la noticia, y eso lo vamos a ir hablando de a poco. Sí, porque es muy interesante tratar el problema de salud, que no nos da el tiempo para tratarlo, ¿no? Los primeros médicos, las grandes epidemias que hubo y cómo evolucionó la medicina. A principios del siglo pasado, la primera persona que entraba era un enfermo, era el cura, para darle la extrema unción, porque fíjate, siglo XX, 1900, sin vacunas, sin antibióticos, la familia tenía que tener 10 hijos, pues se le morían 5. Ese es el origen de las familias numerosas. Después del sacerdote entró el curandero, y el último que entró fue el médico. Así lo dice Barrano, lo dice Raúl Vidal, un gran historiador nuestro en la historia de medicina en el Uruguay. Fíjense en cómo evolucionaron las cosas. ¿Verdad que sí? Así que yo estoy a la Raúl, orden. te agradecemos mucho que hayas estado. Siempre nos vamos a quedar ahí, a la expectativa de conocer más cosas. Para mí, yo sé que muchas personas me criticarán, quizá y con razón. ¿Y por qué? A ver. No, por la falta de documentación que uno tiene, porque la historia verdadera, por eso van los historiadores a visitar bibliotecas, a visitar 1000 lugares históricos para recabar. Pero nosotros la estamos viviendo en Sauce, donde somos protagonistas los mismos vecinos de aquí, los actuales y los viejos. Pero en algún momento tú vas a hacer la historia recordando este momento de la primera televisión del Sauce. ¿Verdad que sí? Eso va a pasar historia. Si Dios quiere, por favor. Bueno, eso es todo. Raúl, millón de gracias. A las órdenes. Y queda pendiente para en otra oportunidad seguir hablando con vos queda de mucha, todo esto. Queda mucha, mira, está todo lo que tenemos. Sí, tendremos mucho para hablar, pero ya con esto es suficiente para iniciar esta charla tan amable que he tenido contigo. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Nosotros enseguida volvemos.